Ahí estamos. Hola, buenas tardes, casi principio de la noche aquí en Ginebra. Acaba de finalizar las jornadas de esta semana de debate sobre la discusión de un proyecto, acercarse a un proyecto de convención internacional sobre transnacionales y derechos humanos. Y estamos con Carlos López, que es abogado y experto de la Comisión Internacional de Juristas, pero que se ha convertido, digamos, en el proceso de negociación de este proyecto de convención, de una fuente, de un experto de consulta y de participación en todo eso, por tanto, en todo este proceso. Por tanto, te queremos pedir una primera reacción en caliente después de esta sesión, porque este proceso no ha comenzado ahora, y podés hacer una breve introducción de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, gracias. Mira, primero, ¿de dónde venimos? Venimos de largo aliento, en realidad, desde iniciativas que emergieron en los años 70, pero que nunca llegaron a tener fruto. En el 2014 se reinicia ese proceso con la adopción de una resolución por el Consejo de Derechos Humanos que crea un grupo intergubernamental de naturaleza abierta, con el mandato de negociar y adoptar una convención internacional sobre las empresas transnacionales y otras empresas de negocios. Estamos acabamos de terminar la cuarta sesión. Mucha gente no creía que podíamos llegar a la cuarta sesión. Hemos llegado. Esta sesión ha sido una sesión muy importante porque se ha discutido un proyecto de tratado que hemos tenido enfrente de nosotros, elaborado por el presidente relator, y que tiene cosas muy interesantes, pero que efectivamente, como todo primer borrador, todo primer proyecto, tiene muchos vacíos, necesita afiatar, ¿no?, el lenguaje, afinar el lenguaje, incluir una serie de elementos, pero ha sido un buen comienzo, una buena sesión, con mucha participación, un buen ambiente. Sin embargo, para terminar mi primera impresión, varios países occidentales se han abstenido de participar y eso continúa, lo que es lamentable, pero creamos que en el futuro se van a sumar. Bien, hay varias cuestiones que se han venido planteando: el problema de las víctimas que sufran acciones de las multinacionales en detrimento de sus derechos humanos, por un lado, y por otro lado está el problema de podríamos llamarlos victimarios, es decir, las responsabilidades penales que le podrían corresponder a esas multinacionales en la evaluación de su respeto o no de los derechos humanos. ¿Cómo vos ves ese problema de los derechos de las víctimas y las obligaciones para los victimarios, de alguna manera, si transgreden las reglas? Bueno, mira, todos estos temas están en la mesa de negociaciones ahora. Con el proyecto que nos ha presentado el presidente, tenemos todos estos temas en un primer proyecto. Estos temas tienen que ver con la responsabilidad jurídica, el derecho a las víctimas, como tú lo has dicho muy bien, pero hay otros temas que son los temas relacionados a la prevención, que también son importantes y que merecen o tienen un segmento, una sección separada en el tratado. Ahora, volviendo al acceso a la justicia y el derecho a las víctimas, efectivamente esta es una carencia muy importante en muchas jurisdicciones, en todos los continentes, incluso en las economías más avanzadas hay muchos defectos y problemas, especialmente en relación a las actividades transnacionales o de las empresas transnacionales, debido a que muchas veces las empresas matrices o las que dan las órdenes están en una jurisdicción, especialmente en el norte, y las subsidiarias, las filiales, están en el sur, en algún otro país, y hay diversos regímenes jurídicos que se aplican a cada caso. En ese transcurso, en ese contexto, se producen muchos vacíos en los cuales lo que se genera es una falta de acceso a la justicia para las personas que sufren daño, que sufren vulneraciones a sus derechos. Entonces, en este proyecto que hemos estado discutiendo, se considera el asunto de la responsabilidad civil y el asunto de la responsabilidad penal para la empresa como tal, y no solo para los miembros individuales de la empresa, sino también a la empresa como entidad jurídica separada, lo cual enfrenta, por supuesto, muchas reticencias
sino oposición por algunos países que no conocen este tipo de figura jurídica en su ordenamiento. Pero el proceso, la discusión no hace sino comenzar y creemos que vamos a ir avanzando, clarificando las cosas porque sobre estos temas se ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas, ¿no? Países como Francia ahora tienen legislación que se aplica, legislación penal que se aplica a las empresas, y siendo el sistema francés, italiano, español muy cercano al sistema que tenemos en América Latina, por ejemplo, no hay ninguna razón por la que no se pueden incorporar estas figuras jurídicas también en los sistemas latinoamericanos. En fin, hay toda una serie de procesos o problemas de naturaleza procesal también, como la necesidad de tener capacidad de presentar quejas colectivas por los pueblos indígenas, los grupos campesinos, etcétera, que en muchas jurisdicciones no se permite y por lo tanto se aumentan los costos de presentar las demandas, una serie que es el costo de la prueba, ¿no? En casos medioambientales o en casos de atentados de este tipo se necesita mucho acervo probatorio que cuesta reunir y que para las comunidades afectadas es siempre un problema. Bien, claro, esto podría significar de que se avanza hacia un proyecto de convención más neto, más claro, en el cual haya posibilidad de perseguir penalmente o civilmente a los perpetradores de delitos en una jurisdicción universal, por ejemplo, que se los pueda perseguir en el lugar donde cometieron los hechos, pero también en el lugar donde residen, si la residencia fuera en otro país. ¿Esa posibilidad de jurisdicción universal puede ser posible o creemos que todavía estamos muy lejos de ello? Es posible. Ahora, yo no le llamaría jurisdicción universal necesariamente, porque eso existe ya en legislación europea, como el famoso reglamento de Bruselas II, que permite precisamente eso, enjuiciar, ¿no? Demandar a las empresas domiciliadas en territorio europeo por abusos que puedan ser cometidos en cualquier otra parte del mundo. Okay. Siempre en cuando estas empresas estén involucradas de alguna manera. Entonces, las jurisdicciones europeas ya tienen, los tribunales europeos tienen esa capacidad de recibir demandas civiles. O sea que no habría escollo en ese aspecto. No, ya existe en realidad. Esto es algo que más bien estamos tratando de mejorar y generalizar. Hay otros obstáculos, por supuesto, pero en esta materia la jurisdicción europea es bastante laxa, ¿no? Entonces, y en varios países también existe lo mismo, ¿no? Ahora, lo penal es siempre más restringido. Lo penal siempre está circunscrito por naturaleza o por tradición al territorio y se resiste mucho la posibilidad de ejercer jurisdicción penal fuera del territorio, en el territorio de otros países, ¿no? De lo que ocurre en otros países. Pero también sobre esto hay muchas excepciones, hay muchas convenciones que ya han ido emergiendo en los años recientes, como las convenciones contra la corrupción o el lavado de activos, que permiten precisamente a los tribunales perseguir el delito aunque esté iniciado o cometido en otra jurisdicción, siempre y cuando haya un efecto en el propio territorio. Y en fin, una serie de estos temas que creo que ya han ido abriendo camino. Okay. Y bueno, hay otra cuestión que se ha sido planteado, es si se tiene que incorporar a esta convención la posibilidad de que sean tomadas en consideración y se les dé cabida a las empresas nacionales, o sea, está formulado como empresas multinacionales el debate, pero hay gente que reclama de que las empresas nacionales también deberían estar incluidas. Bueno, eso es parte del debate, no hay totalmente un acuerdo, pero ¿cómo vos ves la posibilidad de llegar a una especie de síntesis o algo así? Yo creo que es posible llegar a una síntesis, llegar a un arreglo que sea aceptable para todos. Es cierto que la preocupación principal para la mayoría de los participantes, estados y sociedad civil y comunidades, es el elemento transnacional, porque naturalmente las famosas empresas multinacionales son muy poderosas y el hecho de que el daño o los problemas ocurren a través de varias jurisdicciones generan problemas adicionales que deben ser abordados de manera especial. Pero no significa que a nivel nacional, dentro del ámbito de una sola jurisdicción, de un solo estado, no se produzcan abusos también, especialmente de naturaleza laboral, claro, también medioambiental y otros más.
Y estos no pueden ser excluidos, naturalmente. En una perspectiva de derechos humanos, mal haríamos en adoptar una postura que deje de lado un tipo de problemas, ¿no? Dejaría un gran vacío de protección. Okay. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar una fórmula que permita en ciertas cosas cubrir toda esta gama de problemas. Lo interesante es de imaginar de que si se adopta una convención internacional, los países que la ratifiquen van a tener que legislar internamente, adaptar su legislación, crear nuevas leyes, y eso va a permitir, digamos, avanzar contra los abusos de las empresas multinacionales. O sea, los países van a tener que estar obligados a la luz de la convención de mejorar su situación interna a nivel jurídico, ¿no? Sí. Así. De todas maneras, hay países, por supuesto, que tendrán que hacer menos trabajo, otros que tendrán una agenda de trabajo mucho más apreciable, ¿no? Sí. Pero, como sabemos, siempre la implementación, la aplicación de tratados es una empresa que toma años. Así que en ese sentido la implementación, la aplicación es un proceso que se verá luego. Algo que ayuda mucho a la mejora de la implementación o a la rapidez, a la eficacidad de un tratado es tener un mecanismo internacional de vigilancia y de promoción, como por ejemplo un comité de expertos en Naciones Unidas. Algunos hablan incluso de un tribunal internacional, otros mecanismos. Eso está también en discusión. Hay mucha reticencia a nivel de Naciones Unidas por el tema presupuestal, pero no está vedado, no está eliminado. La conversación recién empieza y creo que va a ser muy posible que se llegue a un mecanismo. Claro, para los que nos escuchan y nos ven, normalmente cuando se adopta una convención, los estados que ratifican nombran un comité de expertos que después, independientes, que después van a tomar examen periódicamente a los países para ver cómo avanzan en la implementación. Entonces, esta es una de las fórmulas que se está discutiendo. Entonces, ya tenemos más o menos claro de dónde venimos, en dónde estamos y, bueno, y hacia dónde vamos, o sea, cuántas sesiones faltarían, cuáles son las temáticas, las perspectivas para terminar. Ya. Bueno, este grupo intergubernamental es uno de naturaleza abierta. Quiere decir que en materia de composición todos los miembros de Naciones Unidas pueden eventualmente sumarse, venir a las sesiones. Pero también es de naturaleza abierta en relación a la duración. Es decir, que puede tomar tanto tiempo como sea necesario y sesiones como sean necesarias para llegar al objetivo final, que es producir el proyecto de convención que será después adoptado, ¿no? Y remitido a la Asamblea General. Entonces no existe un marco, un plazo, una cantidad, fijo, claro. No. Depende de la evolución de la situación. Pero es, por supuesto, el objetivo de hacer esto lo más rápido posible, no solo por la urgencia de la situación, ¿no? La falta grave de justicia y de responsabilidad, la existencia de impunidad a muchos niveles, no solo por eso, sino también porque la situación política cambia en muchos países y todo eso tiene efecto al final en los procesos internacionales. Así que todos tenemos interés en apresurar esto, pero sin sacrificar, por supuesto, la calidad, la necesidad de tener consultas abiertas, participativas, tener la contribución de todas las partes interesadas, todos aquellos que tengan algo significativo a aportar, ¿no? Especialmente también no solo los estados, sino las comunidades, claro, que tienen una vivencia muy directa de lo que son los problemas. Las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho y vamos a seguir esto como hemos seguido otras convenciones sin los instrumentos de difusión que tenemos ahora, pero por ejemplo la Convención sobre Desapariciones Forzadas, que yo la cubrí, tardaron 6 años de negociación, así que paciencia, en la ONU las cosas son más lentas que dentro de los países, pero la eficacia, ya sabemos que cuando se construye una convención, el mecanismo de control que puede ejercer la comunidad internacional sobre los países es muy eficaz. Así es. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Muchas gracias, Juan.